¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor. Hemos llegado ya al domingo de la Ascensión. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, Victoriano. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué Hola, ¿qué tal? tal? ¿Qué tal? Pues bien. ¿Qué nos dices, Miguel? Ante todo, hablábamos en las semanas pasadas de que Ujú. el Señor permanece con nosotros, ¿no? Ah, La ascensión no es una huida al cielo, ¿no? No es es una fuga. un darle la espalda a la presencia de Dios en la humanidad, sino es Ajá. la posibilitación o la posibilidad de tener una presencia más allá de la historia, más allá de la geografía, más allá del tiempo y del espacio. Es la fe de la Iglesia en la presencia eh, omnipresente, vamos a decirlo así, omnipresencia de Jesús en la historia y en la geografía. Entonces, pues el resucitado quiso estar metido en la historia, como la resurrección, lo decíamos en alguna ocasión, la resurrección es el evento metahistórico Ajá. de la salida del sepulcro. Eh, Jesús prueba la muerte y prueba la salida del sepulcro en la resurrección. Y la resurrección es una condición que se nos escapa a la comprensión, porque no es una reanimación, no es un revivir nada más, sino es una cualidad distinta, un estado totalmente distinto. Pero Jesús quiso estar en la historia, manifestarse en la historia. Por eso lo pudieron ver los apóstoles, los discípulos, Ujú, primero ujú. las mujeres, y luego Pedro y los demás discípulos, Sí. y luego 72 discípulos, y luego 500 discípulos, y 700 discípulos. Y entonces esta manifestación en la historia tenía que llegar a un punto tal que fuera permanente en la historia de la humanidad. Y Ujú. esto señala el relato de la ascensión. La ascensión es la transformación, el paso de un Jesús involucrado en la historia, en la encarnación involucradísimo, y luego en la resurrección involucrado también en la historia, apareciéndose a sus discípulos, a una permanencia en la humanidad. Y entonces resumimos en este sentido todos los pasajes que hemos venido leyendo. Yo estaré con ustedes, yo permaneceré en ustedes, permaneceré en los que han creído, y no solo en ustedes, sino los que creyeron por medio de ustedes. Y entonces, esto es como un sistema, vamos a repetir la palabra, es un sistema de universalización. La ascensión marca el momento de la universalización. Ya Jesús no se tiene que estar apareciendo a sus discípulos, sino por el testimonio de los apóstoles y de los discípulos, de los testigos de la resurrección, de los testigos de las apariciones. Nosotros creemos y el Señor está con nosotros, se hace presente en nuestra historia. De otra manera, no lo podemos sentir igual como los Claro. discípulos lo sintieron. Ellos comieron, platicaron con el resucitado, ellos estuvieran en contacto con el resucitado, y por eso dan testimonio con su sangre. Ya lo hemos repetido muchas veces, dando testimonio con su sangre de lo que ha sido el la presencia de Jesús resucitado en sus vidas. Pero la ascensión no es un distanciamiento, es una universalización de esta fe de la iglesia
que tiene puesta en las palabras de Jesús, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Vamos a leer, si les parece. Sí, sí nos parece. Leemos. Jaime, nos haces el favor de leer del Evangelio de Mateo, ¿no? Así es, capítulo 28. Perfecto. El final. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Perfecto. Muy bien. Pues hay una inconsistencia aquí. Algunos evangelios dicen que en Jerusalén, otro evangelio como el de Mateo dice que en Galilea, pero el final de la historia, bueno, el principio que tenemos que considerar teológico es que en algún momento Jesús resucitado dejó de estar haciéndose presente como resucitado en la vida de los apóstoles. Y entonces pasó a una condición distinta. No podemos decir que subió a los cielos, porque los cielos no están arriba. Los cielos no están abajo, los cielos no están en ningún lugar. Ay, padre, usted nos destruye nuestra fe, padre. Ya la destruyó un astronauta ruso. Que dijo, pues, yo no veo a Dios por mí. Y no claro. El tonto no sabía que el cielo no está arriba, que el cielo no está más allá de la atmósfera, ¿no? Y un cálculo que me da mucha risa, si el Señor hubiera subido a los cielos, en la velocidad máxima que un hombre puede entender, la velocidad de la luz, todavía no saldría de la galaxia. A 2000 años no saldría de la galaxia y no hubiera pues podido alcanzar el cielo todavía. Uy, pobre. No estaba más allá. Andaría, ahora sí que perdido en el espacio, Miguel. Sí, perdido en el espacio. Entonces, son imaginaciones, nuestras fantasías. Bueno, sí. Modos de explicarnos, ¿no? ¿Perdón? Modos de explicarnos. Sí, un modo muy antiguo, porque los antiguos pensaban que Dios estaba arriba, que abajo estaba el diablo, que abajo el mundo de los muertos, el infierno, porque pues, si enterramos a los muertos están abajo. Entonces, pues el cielo es el ámbito más allá de las nubes en donde está Dios. Pero no es verdad. No es verdad, porque el cielo no está arriba, ni el diablo abajo, ni los muertos abajo. Es decir, nosotros con una experiencia de fe distinta, podemos decir que son estados, no son lugares, no son lugares, no son tiempos. Jesús no pasó un tiempo determinado en irse al cielo, bueno, son formas de hablar. Claro. Pero sí tenemos la idea y sí tenemos la experiencia de que Jesús se quedó con nosotros. Y no solo se quedó como en un sentimiento, es el posible error. Decir, es un sentimiento. Como cuando alguien fallece, ¿no? Que te vas, pero te quedas vivo en mi corazón, ¿no? Sí. Es una presencia. Un recuerdo.
en alguna ocasión en Tierra Buena decíamos que pues no podemos decir que los muertos son estrellitas que están en el cielo, no podemos decir que es un recuerdo. No, los difuntos resucitan en Cristo. Y esta es una condición totalmente nueva, distinta, que hace un paréntesis en la historia de la reflexión de la humanidad, en la imaginación. Como Jesús le pregunta a María en el pasaje de Lázaro, ¿tú crees en la resurrección de los muertos? Y María le contesta, sí, sí creo, porque pues, me imagino, ¿no? No, le dice Jesús, no, yo no te estoy preguntando si te lo imaginas o si crees en algo distinto, ¿no? Yo soy la resurrección de los muertos. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección. Es decir, quien permanece en mí resucita a una vida nueva, totalmente distinta de una reanimación o un sentimiento. Un revivir. Un revivir. Entonces, perdón. Entonces, en la ascensión, a los 40 días de la resurrección, es decir, un tiempo pleno, porque hay que entender que el número 40 para los antiguos israelitas era un número muy significativo, pero porque era una vida, era el promedio de vida. El ciclo. Un promedio de la vida. Entonces, nosotros tenemos ya otros promedios, ya estamos como en 65, 70 años, ¿no? El promedio de vida de un ser humano, pero el promedio de vida de un israelita eran 40 años. Había personas que eran más grandes, pero mucha gente moría a temprana edad. Mucha gente, más de la mitad, ¿no? Entonces, el promedio de vida de una persona era 40. Entonces, el número 40 se hace, pues, como una generación, como una totalidad de tiempo de una persona. Por eso el número 40 en el desierto, el número 40, 40 años en el desierto, tiene que morir una generación para que una generación distinta entre a la tierra. Llegue a la tierra. El número 40 de los días que Jesús pasó en el desierto, en las tentaciones. El número 40 de nuestra cuaresma. Y ahora el número 40 de la resurrección. Es decir, pasa una generación. Y se interrumpe en una generación y se cambia la presencia de Jesús en la tierra. Es decir, de las apariciones a las no apariciones, pero la presencia universal, en la iglesia, este modo de vivir de la comunidad, en donde dos o más están reunidos, allí estoy. Este modo de vivir en la sacramentalidad, porque estamos en los sacramentos continuamente en la presencia eficaz de Jesús, en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, en la unción de los enfermos, en el sacerdocio, en los sacramentos de la Iglesia, en un sentido estricto, como el Concilio de Trento nos dice que son 7 y solo 7. Y en un sentido amplio de la sacramentalidad, que nos encontramos con él en los pobres, en los hermanos, en la vida diaria, en los acontecimientos en la naturaleza, en la naturaleza, en el magisterio, en la tradición, que no son las tradiciones, sino en la tradición de la Iglesia. Es decir, Jesús se vuelca en una presencia
que nosotros podemos contemplar. Y la contemplación, espiritualmente hablando, la contemplación es verlo en todos lados, en todos lados, en todas las personas que nos rodean. Es decir, esta contemplación no solo de la presencia de Dios, no solo ontológicamente o desde el punto de vista del ser que todos participamos de Dios, no, no, Jesús, la presencia de Jesús, del resucitado en la historia. Es decir, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pues me parece maravilloso, me parece fenomenal, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención en el Evangelio de Mateo, esto de este signo del monte. Se ven en un monte, yo creo que también tiene su significado dentro de la tradición cristiana, judía, perdón, el monte. Y es curioso, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, pues es el sermón que conocemos, el sermón del monte. Es Jesús quien habla, quien va dando un nuevo sentido a la vida. Y ahora les dice a los discípulos, precisamente en este monte, vayan y hagan discípulos a todos. Parece ser que la nueva comunidad que surge de esta experiencia de la presencia de Jesús es una comunidad de discípulos, constantemente aprendiendo a descubrir la presencia de Jesús, aprendiendo de esta universalidad, aprendiendo de cómo sumergirnos en este ámbito de Dios. De hecho, es la palabra bautizar, ¿no? Bautizar significa sumergirse en agua, sumergirse en esta nueva vida. Pues es la experiencia del discípulo, encaminar a los hombres que Dios está abierto para todos, que la experiencia de Dios es universal, es para ti, para mí, para pobres, ricos, para todos, y que en la medida en que nos volvamos discípulos, nos volvamos verdaderamente, que le escuchemos su palabra, en esa medida pues entramos. Vamos a sentir, yo creo que a Jesús como empuje. Yo veo mucho esta experiencia de la ascensión como Jesús ya que empuja, vayan y enseñen a todas las naciones. Es una experiencia pues ya un poco más, a lo mejor más personal, más para la iglesia, más para todos nosotros. Es una vivencia el sentirnos empujados, motivados por Jesús, pues desde esta experiencia de ser discípulos y contagiar a todos dentro de esta vida nueva que Él nos da. Y bueno, ya el último detalle es, y enséñenles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Habla otra vez, hace resonancia a este capítulo 5 que aparece como el que va a legislar de nuevo. Se dijo a los antiguos esto, ahora yo les digo esto, ¿no? Se dijo a los antiguos ojo por ojo, ahora yo les digo hagan el bien, perdonen. Bien, ahora vuelve a decirlo, enséñenles a cumplir a todos cuanto yo les he mandado. Y bueno, es como Jesús, el rey, el nuevo legislador, el nuevo Moisés, que da un nuevo rumbo a la humanidad. Por ahí yo también vería esos signos para entender este texto. Perfecto, perfecto. Me encanta, me encanta. Me encanta. Muy padre. Ahora, ¿en qué momento nos perdimos? Quiero decir, el planteamiento del maestro, bueno, sin duda eso que decías, me parece, pues se concluye un momento, ¿no? De la intervención de Dios en nuestra historia. Y esto que dice Jaime me parece particularmente relevante porque efectivamente es como ahora les toca a ustedes, ¿no? Ya tienen con qué, porque además no se quedan solos. Entonces ustedes pueden, ya saben el camino. Pero las formas religiosas que hemos desarrollado, pues no siempre tienen en cuenta que ahora nos toca a nosotros. O sea, quisiéramos que Dios todavía viniera a resolver y a hacer intervenciones, quién sabe cuáles, ¿no? Y entonces, creo que de alguna manera la ascensión del Señor nos invita, Lucas dirá, ¿qué están ahí parados? ¿No? Mirando hacia el cielo. Órale,
váyanse a darle, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente, esto que señala Jaime, que es, a mí me parece fundamental, ahí está ya el planteamiento. Ya tienen ustedes la fuerza. Tendrán otro paráclito, porque él era ya un paráclito, entonces van a recibir el otro paráclito. La Trinidad Santísima estará en ustedes, órale. Pero yo veo que eso pues es una fatiga en la iglesia, ¿no? Pues sí, es un compromiso. Hablábamos la otra vez de la diferencia, ya no me acuerdo en Tierra Buena o Conversando en la Fe, yo creo que fue en Conversando en la Fe, de la distinción de la contemplación así abstracta de la gloria de Dios a la imitación de Jesús. Entonces, pues, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Porque Dios no está en el cielo. Dios no está en el cielo. Jesús no está en el cielo. Hay que bajar la vista. Hay que bajar la vista. Pero está Yo digo mucho en el horizonte. que la gente que pretende elevarse al cielo, pues se lleva un chasco porque en el cielo ya no está Dios. Jesús está en la tierra y en la universalidad de la tierra, en el indigente, en el pobre, en el enfermo. Allí hay que encontrarlo. Y como dice Jaime, para descubrirlo allí, la condición es de ser discípulos, ser oyentes de la palabra. Uno dice, ¿cómo conozco a Dios? Pues a Dios se le conoce en la escucha de la palabra, en la escucha de la palabra. Y es decir, en la contemplación de la revelación, por ejemplo, en los pasos de la lección divina o en los pasos de la oración cristiana, tenemos una lectura de la palabra, una meditación de la palabra y una contemplación en la vida. La oración cristiana no está encielada, no está encielada. Es decir, si nosotros pensamos que ir a misa es estar en contacto con el cielo, pues sí, en algún momento, pero cuando los discípulos suben a los montes, tienen que bajar el monte de la transfiguración, el monte de las bienaventuranzas, el monte de la ascensión. Tienen que bajar porque la vida está allí. El monte de la abajo, en el monte del monte. El monte es muy, muy bonito, pero ¿qué hacen mirando al cielo? Miren, bajen, contemplen a Jesús en los demás. Y esto hace que la oración cristiana, repito, no sea un encielamiento, sino una contemplación de la presencia de Jesús en medio de nuestro mundo. Sí, Jaime. Sí, y junto con la oración, yo creo que también la vivencia de los sacramentos, ahí está también presente la palabra, en todos los sacramentos, es lo que le antecede a la experiencia celebrativa, al momento celebrativo, al momento del sacramento, es la escucha de la palabra. Entonces, retomando un poco la pregunta del padre Vic, ¿en dónde nos perdimos? Yo creo que a veces nos hemos perdido en la escucha de la palabra, pues ya no escuchamos, ya no escuchamos la palabra, no la asimilamos, no la interiorizamos. Entonces, ese podría ser un punto en donde decía el padre Vic, donde nos perdimos, porque al escuchar la palabra yo creo que también se va contagiando el ser, nuestro propio ser, pues, de este empuje misionero, no proselitista, sino misionero, de verdad, invitar a la persona a entrar en este ámbito de Dios, a conocer a Dios. Yo creo que eso es lo que faltaría, la experiencia de la palabra, más escucha de la palabra. Sí, y yo pienso que haciendo resonancia de lo que tú dices, la pandemia puede ser una oportunidad. No es que nos la haya mandado Dios para que
descacharranguemos nuestra vida, ¿no? No para Es ponernos una prueba, Uy, no qué para ponernos pagano es una... Miguel. ¿Eh? Qué pagano es Miguel. Bueno, pero Está bien, sí, sí podemos aprovechar esta experiencia de la falta de los sacramentos, ajá. la de reconciliación, el bautismo, el matrimonio, que se han suspendido muchos matrimonios, se han postergado muchas cosas, 15 años, 3 años. Podemos aprovechar este momento para escuchar la palabra. Este momento va a anteceder al gesto salvífico, ¿no? Ya podemos aprovechar para escuchar. Y cuando lleguemos al gesto litúrgico, al sacramento como tal, de la Eucaristía, del bautismo, ya tendremos otro modo de pensar. Si no aprovechamos la pandemia, nos vamos a quedar en cero. Pero si aprovechamos para hacernos un oído de escucha, un oído de discípulos, y que este oído permanezca a lo largo de nuestra vida, no solo en la pandemia, sino a lo largo de nuestra vida, híjole, qué importante, ¿no? Sí, es desperdiciar una ocasión, Sí, ¿no? Sí, podríamos desperdiciar. podríamos desperdiciar. Muy bien, Pues qué bien. Víctor. Pues qué No bien. creo que hayamos respondido a lo que tú preguntabas, pero Pues era una pregunta así de provocación, porque efectivamente lo decía por esto que dice Jaime, que el planteamiento del maestro ya está ahí. Ya les dije cómo, ya les dije que yo soy el camino, hay que amar hasta el extremo, hay que aprender esto. Y no están solos, ¿no? sí. Pero después en la práctica, a lo largo de los siglos, y hoy peor, a lo mejor, pues es como que Jesús no está, ¿no? Pues sí. Como que anunciamos otro evangelio. Y entonces pues, dices, ay, a ver, recompóngase un poquito y vamos a ver, ¿no? Y pues sí, hay que señalarlo porque de otra manera nos parece que estamos muy bien celebrando nuestra fe y a lo mejor no. A lo mejor no. Y la historia de la iglesia ha sido siempre así. Sí, pues así, pues. Se decae, se pierde la iglesia un poquito, un muchito. Y luego Muchito. hay una intervención de Dios en algún momento, algún santo, O nos llega el aguacuello. que nos llama al entendimiento. Y hay una serie de reformas permanentes en la iglesia, una serie de vueltas a la caridad. Los momentos de bajada pueden ser más legalistas, más liturgistas, más del imperio, pueden ser pérdida de la conciencia, pero llega un momento en que el Señor siempre nos jala a la caridad. Y si nosotros hacemos caso de este jalón y hacemos reflexión de la palabra, la curva va para arriba otra vez. Y entonces, pues llegan momentos de mucha intensidad espiritual y luego, pues naturalmente va decayendo otra vez. Y pues vamos dando tumbos, ¿no? Pero la conciencia que tenemos que tener, sobre todo en estos momentos de un valle muy grande, de una bajada muy grande de la fe en todo el planeta, tenemos que tener conciencia de que la presencia de Jesús ya
está con nosotros y no va a desaparecer jamás. Y entonces, Claro. pues, ya estamos. Ujú. Sí, Jaime. sí. Muy bien. Pues, muy bien, ya. Ya terminaste con el misterio. Yo ya digo, Hasta este qué momento. bien, qué bien. Pues les Ya no doy recordamos más, a todos. ya no doy para más, ya. Hasta este No, momento, ya, No lo digas. ya abordé lo que del misterio tenía que abordar. Ay, qué Muy barbaridad. bien. Pues qué Pues bueno. nos despedimos, Victoriano. Sí, sí, claro, claro. Muchas gracias, Miguel, por la explicación. Nos deja varios puntos, pues, para seguir meditando, para seguir profundizando. Amigas, amigos, nos vemos en la próxima edición de Tierra Buena para el Día del Señor. Gracias, Jaime. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias.